Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a Buenas noches, ustedes. licenciado. Qué bueno de oírles. Qué bueno de oírles y que estamos ahí los que tenemos que estar. Los que no queremos estar, pues no estamos. Pero lo importante es que estamos aquí en comunicación ya. Deseo que estén bien, que todo esté bien para cada uno de ustedes. Buenas noches, vamos a seguir con nuestro curso. Vamos a hacer un pequeño repasito y voy a preguntar de lo que de lo que vimos en la última clase. A ver, Heidi, ¿qué es para usted la jurisprudencia, la jurisdicción? Heidi Marisa. Heidi. ¿Cómo está Heidi? Buenas noches. Sí, Heidi, ahí está usted. Sí, Lick, es que no podía activar mi ¿Qué micrófono. es la jurisdicción, Heidi? La jurisdicción penal. Em, es la función que tienen los jueces para resolver un conflicto. Jóvenes, ahora sí. Sí, licenciado, ahorita se puede explicar. Disculpen, fíjense que me falló algo por aquí, me sacó y tuve que hacer todo el procedimiento de nuevo otra vez. Disculpen la interrupción, pero ya estoy aquí nuevamente. Estábamos hablando de la jurisdicción. De la jurisdicción. Estaba preguntando, ya no me recuerdo quién había preguntado, pero ¿qué es la jurisdicción penal? Es la potestad de aplicar la ley penal en casos concretos mediante un proceso, licenciado. Bien, cuando hablábamos de vamos a ver, Glenn, si quiere decir algo. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Yo Glenn. pienso que la jurisdicción es una facultad que tiene el Estado de poder administrar y aplicar la justicia por medio de sus tribunales. Sí, es la potestad que tiene, o sea, la potestad de administrar justicia, de aplicar la ley penal al caso concreto. Luego hablábamos de lo que era la competencia. Y la competencia decíamos de que por la imposibilidad de que un solo juez pueda ejercer jurisdicción en todo el territorio de una república, nace como consecuencia de eso la competencia. O sea, la porción de poder jurisdiccional que el Estado le asigna al juez para poder ejercer la acción, la acción penal, ¿sí? Eso es la competencia. Y hablábamos así de la competencia territorial. Bueno, primero hablábamos de sus caracteres y hablábamos de que era, ¿cómo se llama? De la improrrogabilidad, pero antes, perdón, de la jurisdicción penal, hablábamos de que tenía sus elementos, que era el de decisión y el de imperio. Cuando hablamos de la decisión, decíamos de que el Estado, a través de la decisión, hace una función declarativa para que se reconozcan con fuerza de verdad legal las resoluciones que adoptan los tribunales. Es decir, que las resoluciones se tienen que acatar.
Si no se acatan, viene el imperio, o sea, la facultad que tiene el Estado para hacer que se cumplan las resoluciones cuando se ha declarado el derecho aplicable a un caso concreto. Bien, desde ese punto de vista decimos que el Estado tiene su aparato coercitivo, su aparato de fuerza para poder ejercer esa facultad ejecutiva para que se ejecuten las resoluciones que se han adoptado. Por ejemplo, la ley aplicable al caso concreto se va a determinar allá en sentencia, donde va a decir el señor fulano tal es autor responsable del grado tal y tal, de tal delito, por eso se le impone tal pena. Declara el derecho aplicable al caso concreto. Luego esa sentencia hay que ejecutarla. Entonces hace uso de su aparato de fuerza. ¿A través de qué? A través de el sistema penitenciario, de sus tribunales de ejecución, ¿cómo se llama? De las fiscalías de ejecución. Luego hablábamos de lo que era la competencia penal. Y la competencia decíamos que dada la imposibilidad de que un solo juez pueda ejercer en todo el territorio de una república, surge como consecuencia la competencia, es decir, la porción de poder jurisdiccional donde el juez puede ejercer. Y hablábamos de sus caracteres, y hablábamos que era improrrogable, y que la improrrogabilidad consistía en la facultad de que no se puede, o mejor dicho, en la prohibición de que no se puede sustraer el conocimiento de una causa de un determinado tribunal para encomendársela a otro. Y hablábamos de la extensión de la principal a las incidencias. Es decir, que el juez conoce del asunto principal, también conoce de las incidencias. Enseguida hablábamos un poco de lo que era la competencia territorial, o sea, el territorio que le ha asignado la ley al juez para que pueda conocer. Y que esto está en manos de la Corte, de la Corte Suprema de Justicia, quien regula todas estas situaciones. Por otro lado, hablábamos de la competencia funcional. Y la competencia funcional es aquella que determina la competencia de los jueces dependiendo de las diferentes etapas del proceso o las particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Así tenemos de que en la fase de investigación que realiza el Ministerio Público hay un juez contralor de garantías quien conoce en esa etapa de investigación, es el que controla la investigación, es el que fiscaliza la investigación y además conoce del procedimiento intermedio. Luego decíamos de que la fase del juicio y de la sentencia la conoce el tribunal de sentencia y en apelación especial, en segunda instancia, quien conoce es el juez o mejor dicho, es la sala de la Corte de Apelaciones, quien conoce en apelación del proceso. Y luego, en el recurso extraordinario de casación, quien conoce la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Y finalmente, quien ejecuta la sentencia es el Tribunal de Sentencia. Entonces, recapitulando lo que es la competencia funcional, es la que determina la competencia de acuerdo a las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. ¿Alguna pregunta todavía, alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia? ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, Todo espero claro, que estén leyendo también en su código lo que hemos estado viendo. Ahora vamos a ver si les puedo proyectar algo.
¿Se ve en la pantalla lo que... la acción Efectivamente. penal? Así es, Lic. Ok, gracias. La acción penal, vamos a ver un concepto que es la acción penal, vamos a ver su naturaleza jurídica, y para eso vamos a ver las teorías de la acción. Vamos a ver la teoría de la acción derecho, la autonomía de la acción, el derecho potestativo, vamos a ver sus caracteres. De sus caracteres vamos a ver que es pública, es indivisible, es irrevocable, es intrascendente y es intransferible. Y finalmente vamos a ver lo que son los sistemas de ejercicio. El sistema de ejercicio oficial, dispositivo, de legalidad, de oportunidad. Y después de que analicemos los sistemas de ejercicio, vamos a ver cuál es nuestro sistema, cómo tenemos regulado el ejercicio de la acción penal en nuestro sistema. Se ha dicho que la acción... Disculpen, pero hoy estoy un poco afónico, estoy un poco con tos. Pero hasta ahí, primero Dios. Se ha dicho que la acción es el arranque. El proceso es el recorrido y el destino es la sentencia. Entonces, ¿qué es la acción penal? La acción penal es la facultad de pedir al órgano jurisdiccional la aplicación de la ley penal al caso concreto. Es decir, es la facultad que tengo yo como persona, como ciudadano, de acudir al órgano jurisdiccional y pedir la aplicación de la ley penal al caso concreto. ¿Sí? Repito, es la facultad de pedir al órgano jurisdiccional la aplicación de la ley penal al caso concreto. Cuando yo, a ver, y cuando podemos ir como ya adivinando, diría yo, o sacando una conclusión de que ese es un atributo de la persona humana, es decir, es un atributo del ser humano que puede ejercer la acción. La facultad que tengo de pedir al órgano jurisdiccional que se aplique la ley penal al caso, concreto. ¿Sí? Ahora, si vamos a hablar de la naturaleza de la acción, ¿qué es la acción en sí? ¿Qué es lo que se ha dicho a través del tiempo, a través de los diferentes pensadores del derecho, qué es la acción? Vamos a ver estas tres teorías para ver su naturaleza jurídica. Y la primera teoría es la acción derecho. Cuando hablamos de la acción derecho, decimos que los que piensan en esta teoría, los que han hablado de esta teoría, dicen que la acción penal es el mismo derecho penal sustantivo, solo que visto o puesto en movimiento. Es decir, que reacciona, la acción nace en el momento que se está violando la norma penal. Es decir, que la acción nace cuando se está cometiendo el delito. Es decir, como una violación a la norma penal. Y esta teoría básicamente se basa en el derecho de castigar del Estado, es decir, a través del ius puniendi. Cuando hablábamos nosotros, ¿se recuerdan cuando hablábamos de las funciones del Estado, hablábamos de la incriminación, o sea, la facultad que tiene el Estado de determinar delitos y fijar penas, y luego crea el proceso para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Entonces, esta teoría dice que es el mismo derecho penal sustantivo, solo que visto o puesto en movimiento, es decir, que reacciona en el momento en que se está cometiendo el delito. Y pongámonos a imaginar que se cometió un hecho de robo. Se le imputa a una persona. Ya les dije que la acción es el arranque, es el motor, es el arranque
para iniciar el proceso, el destino de la sentencia. Cuando se violenta la norma penal, surge como consecuencia de eso el delito. Se recorre todas las diferentes etapas del proceso y al final hay una sentencia absolutoria. Y la pregunta es, y a ver, quiero que me contesten, ¿hubo proceso o no hubo proceso? Se violentó la norma, se violó la norma penal, se desquebrajó el orden social por la violación de la norma penal. ¿Sí? Estos dicen que ahí es donde surge la acción, que surge en el momento que se está cometiendo el delito. Pero al final hay una sentencia absolutoria. Es decir, que la persona no es responsable del hecho que se le imputa. Y la pregunta es, ¿hubo proceso o no hubo proceso? ¿Qué dice Herbert Chávez? Buenas noches, Lick. No, yo digo que Buenas no hubo noches, Herbert. proceso, Lick. ¿Por qué no? Pues porque, como dice usted, ¿verdad? Como estaba diciendo, que de dónde surge la acción penal y Ahí dice surge la usted, acción penal, pero al final dictan una sentencia absolutoria. bueno, si es que por cuestión no le había entendido entonces, porque si es por lo que dictan, creo que sí. ¿Qué piensa Glency? Pienso que si se llegó a una como sentencia, entonces creo que sí hubo un proceso. Sí, efectivamente sí hubo proceso, porque se llevó a las diferentes etapas del proceso, porque a eso les digo, la acción es el arranque, el recorrido es el proceso y el destino es la sentencia. Al final una sentencia absolutoria. Y como esta teoría se basa en el derecho de castigar del Estado, entonces los que defienden los que critican esta teoría dicen, no, puede ser cualquier otra cosa menos el derecho de castigar el Estado. Repito, el Estado se ha reservado para sí el derecho de castigar, no lo puede delegar a los particulares, sino que es el Estado quien ejerce la acción. Entonces, puede ser cualquier otra cosa menos el derecho penal sustantivo cuando se violenta la norma. No puede ser eso, es otra cosa. Al final vamos a ir sacando nuestras conclusiones de esto. Luego dice la teoría de la autonomía de la acción. Dice, esta teoría dice que se diferencia de que no tiene nada que ver con el derecho de castigar del Estado. Es distinta al derecho de castigar del Estado, distinto del jus puniendi, es decir, que el nacimiento y el contenido de la acción son totalmente diferentes del derecho que se hace valer. Es decir, yo hago valer un derecho, es decir, es un derecho autónomo que yo tengo como ser humano. Como ser humano, no dependo de que se violente la norma para poder ejercer la acción. Es decir, obviamente tiene que haber un delito, pero es distinta del derecho de castigar del Estado. Es como que fuera un atributo del ser humano. Y aquí pregunto, ¿quiénes pueden ejercer la acción? Es decir, ¿los pueden ejercer la acción? Digamos, viéndolo aquí en nuestro sistema. ¿Puede ejercer la acción cualquier persona? ¿Será que cualquier persona puede ejercer la acción? ¿Qué dicen ustedes?
hablamos de que la teoría de la autonomía de la acción dice que es un derecho, que la acción penal como un derecho autónomo, distinto del derecho de castigar del Estado. Sí, Mónica, ¿quiere decir algo? Sí, como usted consultaba que quién tendría el derecho de hacerlo, pienso yo que de Sí. ejercer la acción sería todo ente capaz, que tenga la capacidad. No sé ¿Y si quiénes tienen la capacidad? todos los que no están regulados como incapaces o que no tienen privación en cuanto a Puede ser ejercer. cualquier persona entonces. No ¿Será que porque aquí en los Guatemala menores, no porque los menores de edad, por ejemplo, no podrían, o los no interdictos. podrían? Correcto. A eso quería llegar, que no pueden los menores de edad. Sino que tienen que ser cuando ya somos sujetos de derechos y obligaciones. ¿Y cuándo somos sujetos de derechos y obligaciones? Pues cuando cumplimos 18 años. A partir de ahí ya podemos ejercer ciertos derechos y cumplir con ciertas obligaciones que nos imponen hablemos de leyes, pues, hablemos de normas jurídicas, ¿sí? Entonces, la teoría de la acción de derecho dice que es el mismo derecho penal sustantivo, solo que visto puesto en movimiento. Está basada en el principio del jus puniendi, o sea, del derecho de castigar que tiene el Estado. En cambio, la autonomía de la acción dice que la acción penal la considera como un derecho autónomo, distinto del derecho de castigar del Estado. ¿Sí? Y finalmente dice la teoría de la acción como derecho potestativo. Esta teoría dice que es un atributo de la personalidad del ser humano y que puede ejercerla o no. Es decir, es algo que me pertenece a mí, porque es autónoma, ¿sí? Es autónoma, es algo que me pertenece a mí, cuando ya bien lo decíamos ahí, que se puede ejercer cuando ya tengo yo la mayoría de edad. Por supuesto que todo va a depender del sistema de ejercicio que esté regulado en la legislación. Es decir, si hablamos de aquí, tenemos diferentes sistemas de ejercicio, hay un sistema de acción pública dependiente de acción particular, en los delitos de acción privada es otra forma de ejercer la acción. Entonces, vamos a ver si es oficial, dispositivo, de legalidad o de oportunidad. Va a depender de cómo esté legislada en cada legislación. Pero entonces, ¿qué es la acción? La acción es la facultad de acudir al órgano jurisdiccional y pedir que se aplique la ley al caso concreto. Es un atributo, es autónoma, es un atributo que me pertenece a mí como derecho potestativo, si quiero la ejerzo o no. Entonces, y voy a hacer una pregunta. A ver, quiero respuestas. De acuerdo a lo que hemos platicado, ¿la acción es un derecho o es una obligación? Voy a preguntar. A ver, Beatriz, Adriana, ¿qué dice usted? Beatriz, Adriana. ¿Dónde está Beatriz? Vamos con Bonnie Ramírez. Buenas noches, Lick. Yo considero que es Buenas un noches. derecho, porque estaríamos en la... Fíjese, Bonnie se le oye cortado, disculpe, yo no lo escuché. Sí, perdón, Lick, es que voy ¿Usted manejando. considera que es?
que es un derecho porque estamos en la libertad de decidir si lo hacemos o no. En todo caso, no podría ser una obligación. Bueno, vamos a preguntarle a otro, mejor no se distraiga ahí en la manejada. Aquí está Bresner, Mijangos. Se me había quedado cuando se me fue la conexión. Buenas, licenciado. Yo también opino de que es un derecho, que es algo que nosotros podemos plantear cuando nosotros deseemos. Sí, es un derecho. La realidad es que es un derecho. Entonces, tenemos que la acción es un derecho. Y más adelantito vamos a discutir un poquito más por qué es un derecho y qué puedo hacer yo con la acción. ¿Qué puedo hacer yo cuando estamos viendo los caracteres de la acción penal? Entonces, teoría de la acción derecho. El derecho es el mismo derecho penal sustantivo, solo que visto opuesto en movimiento. La teoría de la autonomía de la acción. La acción penal como un derecho autónomo distinto del derecho de castigar del Estado, es un atributo de la personalidad del ser humano. Y finalmente decimos que es como un derecho potestativo, porque tengo la potestad de ejercerla no de acuerdo al albedrío que me da la propia norma, ¿sí? Claro, y esto va a depender, repito, de los sistemas de ejercicio de la acción penal. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos platicando? Lili, ¿me puedes repetir lo del derecho protestativo? Por favor. El derecho potestativo es un atributo de la personalidad del ser humano, es una facultad que se puede ejercitar o no por la persona legitimada por la ley, ¿sí? Es decir, que aquí hablamos un poquito de lo que son las condiciones de procedibilidad penal, o sea, la circunstancia o conjunto de circunstancias mediante las cuales se puede aplicar la ley penal al caso concreto. Eso va a depender ya de cada legislación, cómo se plantea o cómo se ejerce la acción en los delitos de acción pública, en los delitos de acción pública se requiere una instancia particular o en los delitos de acción privada. Entonces, el derecho potestativo es una facultad que tengo como persona y que la ley me tiene que legitimar para poder ejercer o no la acción penal, sin que por ello esté constreñido a hacerlo. Porque por eso preguntaba, ¿es un derecho? Sí, es un derecho. Y si es un derecho, no estoy obligado. Pero es una facultad, es un atributo que a mí me corresponde, que es un derecho potestativo. Tengo la potestad de hacerlo o no. Si estoy legitimado, puedo hacerlo, pero tampoco estoy constreñido, tampoco estoy obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque es un derecho, porque no es una obligación. ¿Sí? ¿Estamos, Glency, o le queda alguna duda todavía? Sí, ahí está bien, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Licenciado, buenas noches. Sí, Willy Valdo. ¿Se puede mencionar el artículo 28 de la Yo Constitución? no le escucho nada de Willy Valdo. Artículo 28 y 29 de la Constitución da lugar a esta acción penal, licenciado, como un derecho del ciudadano guatemalteco. Disculpe, Willy Valdo, yo no le escucho. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿No hay preguntas? Sí, Manuel. Sí, Manuel quiere preguntar algo. ¿No hay preguntas, jóvenes? Licenciado, ¿Me disculpe. escuchan? Sí, Jorge. Y lo escuchamos, Lee.
Disculpe, licenciado, en cuanto a lo que está mencionando de la autonomía de la acción, entonces podríamos decir que eso se refiere a que cada persona lo ejerce. Eso es propio. Es propio, es un atributo de la personalidad de la persona. Es decir, que no es el derecho de castigar del Estado, es mía. Por eso les decía, si preguntaba yo si era un derecho o era una obligación. Finalmente concluimos de que es un derecho, y si es un derecho, puedo o no ejercerla. Wilibaldo, estoy con pena con usted que no le oímos si quiere preguntar algo. Ya no, Lick, muchas gracias. Ahorita sí ya lo oímos bien. Ahora ya para qué va usted. Bueno, veamos los caracteres Licenciado, de la una acción pregunta. penal. Sí, Alexander. De estas tres teorías, ¿cuál es el que adopta Guatemala? ¿O las tres? No, porque no. Eso lo vamos a definir en los sistemas de ejercicio. Cuando veamos los sistemas de ejercicio se le va a clarificar más. Muy bien, licenciado, gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos a ver los caracteres. Primero tenemos que la acción penal es pública. ¿Por qué es pública? Porque va encaminada a hacer valer un derecho público del Estado. ¿Y cuál es ese derecho público? Es la potestad o la facultad que tiene el Estado de aplicar la ley penal al caso concreto. ¿Sí? Es la facultad o la potestad que tiene el Estado de aplicar la ley penal al caso concreto. Por eso decimos que es pública. Es decir, que la acción penal en su ejercicio puede ser pública o puede ser privada. Pero la acción penal en sí es pública. Porque es el derecho que tiene el Estado, porque no está delegada a los particulares. No está delegada a los particulares. Como derecho de castigar. Es decir, que nunca se ha dado, por ejemplo, que el Estado diga, vamos a sacar a licitación pública la aplicación de la ley penal al caso concreto y que la Sociedad de Delitos S.A. gane la licitación. Bueno, usted va a ser el encargado de ejercer la acción penal. No, por eso dice, porque va encaminada a hacer valer un derecho público. ¿Y cuál es ese derecho público? El derecho público es el jus puniendi, o sea, el derecho de castigar del Estado. Es indivisible. ¿Tienen alguna duda con respecto a la acción pública? Decimos que es indivisible. Claro. ¿Por qué es indivisible? Porque no se puede dividir. Porque abarca a todos los que han participado en la comisión del delito. Es decir, que yo no puedo decir, bueno, donde han participado 2 o 3 o 4 o 5 personas, no puedo decir, voy a ejercer la acción solo en contra de una persona, no. Sino que lo voy a ejercer en contra de Juan y Pedro y de Marita. Ah, no, a Marita no, porque es buena gente. No puedo. No puedo porque la acción penal es indivisible. Abarca a todos los que han cometido el hecho delictivo. ¿Se entiende eso? Efectivamente, Es indivisible, porque no se puede dividir. Es decir, que no se puede hacer excepciones cuando yo ejerzo la acción penal. Abarca a todos los que han cometido el hecho delictivo. Por otro lado, tenemos que es irrevocable. Porque no se puede revocar. ¿Por qué es irrevocable? Porque no se puede revocar una vez ejercitada la acción penal. El proceso debe continuar
hasta terminar por cualquiera de sus formas determinadas por la ley. La forma normal de terminar un proceso, digamos la normal, es a través de la sentencia, pero también puede terminar por un sobreseimiento, ¿sí? Entonces, es irrevocable, porque no se puede revocar. Y ahora aquí quiero que participemos todos. Y si yo ya ejercí la acción penal y ya no quiero seguir en el proceso, Desiste. El proceso sigue líquido. ¿qué dicen los demás? No se puede leer porque ya queda en manos del Ministerio Público. Bresner dice Alex que no se puede, porque ya el proceso está ahí. ¿Qué le diría usted a eso a Alexander? De que si yo he empezado alguna acción y decido terminarla aquí, pues no sé, también creo que tengo la potestad de decir hasta aquí y pues desistir. Hasta aquí y si nada fuera más. privado, tal vez sí, ¿verdad, Lico? Pero quiero seguir oyendo. Sigue, Ever, perdón. Gracias, Lick. Pues considero que como es de acción pública debe continuar, aunque la parte diga ya no. Si es un delito de acción pública, debe continuar. Pero entonces, desisto. Porque la acción está ahí. ¿Sí? La acción está ahí. Es decir, que la acción la ejercí y está ahí. Se quedó ahí y sigue. Ahora bien, si no la he ejercido, ¿qué hago? Si no la he ejercido, ¿qué hago? Considero que ahí sería el derecho, ¿verdad, licenciado, de hacer o no hacer, de ejecutar o no ejecutar la acción. Sí, Alexander. ¿Qué dice Byron Soto? Byron Yol Soto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Byron. Es intranscendente porque a pesar de que la persona ya no decida continuar con el proceso, No, desista. es irrevocable, estábamos, no intrascendente, sino que irrevocable. Vaya. Sí, o sea, a pesar de que la persona ya no decida continuar con el proceso, aunque desista, el proceso debe continuar y finalizar según lo establece la ley. Pero si yo no la he ejercido, yo puedo desistir, pero si no la he ejercido, y caemos otra vez a lo que platicábamos, ¿será que la acción es un derecho o es una obligación? ¿En qué dijimos que era la acción? ¿Es un derecho o es una obligación? Derecho. Es un derecho. Un derecho. Pero también puede ser una obligación, ¿verdad, licenciado? Tal vez derecho subjetivo. Es un derecho, estamos claros, es un derecho, no es una obligación. Porque si fuera obligación, tendríamos AFE, tendríamos que ejercerla a puro tubo, como se dice, pero si no, como es un derecho, si no la he ejercido, pongámonos a pensar en un hecho de tránsito. ¿Sí? Pongámonos a pensar en un hecho de tránsito. Hay lesiones
y luego vengo yo y estoy, ¿cómo se llama? Llevo a un arreglo con la persona y le digo, mire, ya no voy a hacer nada. Pero el proceso ahí está. Y el juez dice, quiero ir al ofendido, que se pronuncie. Y como es un derecho que hago, todavía no estoy dentro del proceso. Hay un proceso, pero no estoy dentro del proceso. Y como es un derecho que hago, ¿cómo? Catalino. Desisto si ya estoy dentro. Yo le oí muy mal, fíjese que no le oí muy bien, Catalino. Disculpe, no le oí bien. Wilibaldo, ahora que ya tiene bien el micrófono, ¿qué piensa? Yo ya no lo tengo bien, Lick. Yo pienso que los que pretenden ejercer la acción pueden desistir del hecho, Lick. Otra vez, mala pata, no le oigo. ¿Ustedes me escuchan, jóvenes? Sí, Así es, Lick, lo escuchamos y escuchamos a los compañeros. Sí, Lick. Ok, gracias. no se le oye, Lick. Sí, Lick, no se escucha. A ver, Salomé, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, No, Lick, licenciado, ahora no sí. se Así Sí, es. licenciado, ahorita. Así es, Lick. Pero esto me está fallando mucho y me volvió a sacar otra vez esto. No estamos hablando de que si era revocable o no era revocable. Si yo tengo ejercida la acción y estoy dentro del proceso, desisto. Tenemos claro esto, ¿verdad? Si no estoy dentro del proceso. Buenas noches, Lick, ¿Escuchan? le escuchamos. No sé si nos escucha Sí, usted a licenciado, sí nosotros. se escucha. Sí, ahorita sí ya los escucho. Vamos a darle rapidito a esto. Entonces se puede desistir si ya ejercí la acción. Si no la he ejercido, renuncio, porque es un derecho. Por ejemplo, en un hecho de tránsito en el cual llego a un acuerdo yo con la otra parte, yo como ofendido, pero me tengo que pronunciar en el tribunal. Me tengo que pronunciar en el tribunal y tengo que decir, renuncio a cualquier acción penal o civil que me pueda corresponder. En esencia eso. Porque el juez me está pidiendo que me pronuncie. Entonces yo renuncio a la acción. Es decir, en este caso, yo no desisto porque no la he ejercido. Si ya la ejercí, desisto porque estoy metido dentro del proceso. Si no la he ejercido, pero como es un derecho, yo puedo renunciar a la acción. ¿Se entiende eso? Renuncio. Luego decimos que es intrascendente. ¿Por qué es intrascendente? Porque afecta únicamente a las personas
responsables del delito. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Así es, Lick. Nos escucha usted, ¿no? Se oye muy mal esto hoy, hombre. Es su internet, Lick, o es su computadora. Entonces, a nosotros sí nos Sí, de plano, escuchamos. Nos yo escuchamos. dependo de un servidor. Yo dependo de un servidor y el servidor ha de estar mal. Pero bueno, ¿me están escuchando más o menos o no? Sí, licenciado, lo estamos escuchando. No me escuchan, ¿verdad? Sí, ¿Me es que escuchan? nosotros lo escuchamos, a nosotros no. Mejor Y me van a estudiar del artículo 24 al 36 para la próxima clase. 24 al 36. Y vamos a suspender mejor porque esto está re mal el día de hoy. ¿De acuerdo? sí, Lick, licenciado, por será favor. mejor que cambie será mejor que cambie de computadora para que tengamos una mejor interacción en la clase y así poder aprender mejor, ¿verdad? Yo no los escucho bien tampoco. Hasta la próxima, Lick. Noches, compañeros. Bueno, licenciado, feliz noche, gracias. Noche. Mejor dejemos ahí, jóvenes, porque esto está re mal el día de hoy. Gracias, Lick. Feliz Dejemos noche. ahí el día de hoy y me estudian en el código del 24 al 36, por favor. Lick, buenas noches. Que descansen, que estén bien. Estamos porque no